Tu alma sabe el camino. Prólogo. Un viaje de crecimiento interior y paz mental. Hay momentos en la vida en los que todo parece ruido. Ruido afuera, ruido dentro. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que pesan, preguntas que no encuentran respuesta. Seguimos adelante porque creemos que es lo que debemos hacer, pero algo en nuestro interior empieza a sentirse cansado. No es el cuerpo, es el alma. Este audiolibro comienza aquí, en ese instante silencioso en el que algo dentro de ti pide una pausa, no para huir del mundo, sino para mirarlo desde otro lugar, para escucharte de verdad, quizá por primera vez en mucho tiempo. Desde que somos pequeños aprendemos a mirar hacia afuera, a buscar aprobación, respuestas, seguridad. Nos enseñan qué pensar, cómo sentir, quién deberíamos ser. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de escuchar esa voz suave que siempre estuvo ahí. Esa voz que no grita, que no exige, que no juzga, solo susurra. Tu alma sabe el camino, incluso cuando tu mente está confundida. Sabe hacia dónde ir, aunque tengas miedo. Sabe cuándo seguir y cuándo parar. El problema no es que te hayas perdido. El problema es que has aprendido a ignorarte. Vivimos en un mundo que premia la prisa, la productividad constante, el estar siempre ocupados. Pero nadie nos enseña a estar en paz. Nadie nos explica cómo habitar el silencio sin sentir culpa, cómo descansar sin sentir que estamos fallando, cómo escucharnos sin miedo a lo que podamos descubrir. Este viaje no es para convertirte en alguien distinto, no es para arreglarte, porque no estás roto. Es para recordarte quién eres cuando el ruido se apaga, para reconectar con esa parte de ti que sigue intacta, aunque la hayas olvidado. Quizá llegas aquí cansado, tal vez confundido, o tal vez simplemente curioso. No importa, no necesitas saber a dónde vas, solo necesitas estar dispuesto a escuchar. A lo largo de este audiolibro, no encontrarás respuestas absolutas ni fórmulas mágicas. Encontrarás preguntas suaves, reflexiones profundas y espacios de calma. Encontrarás palabras que no buscan convencerte, sino acompañarte. Este es un viaje hacia adentro. Un viaje que no requiere mapas, solo presencia. Un camino que no se recorre con los pies, sino con la atención. Detente un momento. Respira. Permítete estar aquí. Cada palabra que escucharás ha sido pensada para llegar despacio, para asentarse sin prisa. No hay nada que tengas que entender de inmediato. Deja que las ideas fluyan, que las emociones aparezcan, que el silencio haga su trabajo. Tal vez descubras que aquello que tanto buscabas afuera siempre estuvo en ti. Tal vez recuerdes que la paz no es un destino lejano, sino un estado al que puedes regresar una y otra vez. Este audiolibro no empieza ahora. Empezó hace mucho tiempo, cuando por primera vez sentiste que había algo más. Algo que no sabías explicar, pero que intuías. Esa sensación de que tu vida podía ser vivida de otra manera, con más calma, con más sentido, con más verdad. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque, aunque no siempre la escuches, tu alma nunca dejó de guiarte. Y ahora, poco a poco, sin prisa, vamos a empezar a recordar. Porque tu alma sabe el camino. Capítulo 1. El ruido del mundo y el silencio del alma. Vivimos rodeados de ruido. No solo del ruido que escuchan nuestros oídos, sino del que invade la mente desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos por la noche. Noticias, mensajes, pantallas, opiniones, expectativas. Todo parece reclamar nuestra atención al mismo tiempo, como si detenernos fuera un lujo que no podemos permitirnos. Este ruido constante nos acostumbra a vivir hacia afuera, a reaccionar en lugar de sentir, a responder en lugar de escuchar, y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos perdiendo contacto con lo más esencial, ese espacio interior donde habita la calma, la claridad y la verdad personal. El alma no habla con prisa, no compite,
no interrumpe. El alma espera. Pero cuando el ruido es permanente, su voz se vuelve difícil de reconocer. No porque haya desaparecido, sino porque hemos dejado de crear el silencio necesario para escucharla. Desde muy temprano aprendemos a llenar cada instante. Si hay un momento vacío, lo ocupamos. Si aparece el silencio, lo rompemos. Si surge una emoción incómoda, la tapamos con distracciones. Hemos confundido el silencio con la ausencia, cuando en realidad es presencia profunda. El exceso de estímulos no solo cansa la mente, también adormece el corazón. Nos volvemos expertos en hacer, pero torpes en sentir. Sabemos qué ocurre en el mundo, pero ignoramos qué ocurre dentro de nosotros. Y así, día tras día, vamos construyendo una vida que funciona por fuera, pero que se siente vacía por dentro. Quizá alguna vez has sentido esa sensación extraña de estar ocupado y aún así sentirte desconectado, rodeado de personas, pero solo, cumpliendo objetivos, pero sin satisfacción real. Esa sensación no es un fallo, es un mensaje. El alma siempre envía señales cuando no está siendo escuchada. A veces lo hace a través del cansancio, otras mediante la ansiedad, otras con una tristeza silenciosa que no sabes explicar. No es que haya algo malo en ti, es que has pasado demasiado tiempo lejos de tu centro. El mundo moderno nos ha enseñado a medir el valor por la productividad, por la rapidez, por los resultados visibles. Pero nadie nos enseña a valorar la quietud, la profundidad, el simple hecho de estar. Y sin darnos cuenta, comenzamos a creer que solo valemos cuando hacemos, cuando logramos, cuando demostramos. El alma no funciona así. El alma no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, no necesita correr. El alma necesita espacio. Espacio para sentir, espacio para respirar, espacio para recordar quién eres más allá de los roles, las obligaciones y las expectativas. Cuando el ruido disminuye, algo curioso ocurre. Aparecen pensamientos que habíamos evitado, emociones que habíamos guardado, preguntas que no nos habíamos atrevido a formular. Por eso muchas personas temen al silencio, porque en él no hay escapatoria. Pero el silencio no es un enemigo, es un espejo. En él no encontramos lo que el mundo espera de nosotros, sino lo que somos de verdad. El problema no es el ruido externo, no podemos eliminarlo por completo. El verdadero problema es el ruido interno que hemos aprendido a sostener, ese diálogo incesante en la mente que juzga, compara, anticipa y teme, ese diálogo incesante que nos mantiene lejos del presente. Cuando la mente no descansa, el alma no puede expresarse. Por eso, recuperar el silencio no significa aislarse del mundo, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con él. Significa elegir conscientemente momentos de pausa, instantes sin estímulos, espacios donde no hay nada que hacer, nada que demostrar, nada que corregir, solo estar. Tal vez al principio resulte incómodo, quizá la mente se rebele, busque distracciones, quiera escapar. Es normal. Hemos sido entrenados para evitar el vacío. Pero si permaneces, si no huyes, algo empieza a cambiar. El silencio comienza a sentirse distinto. Ya no es ausencia, sino refugio. Ya no es soledad, sino encuentro. En ese espacio silencioso empiezas a notar sensaciones olvidadas. Una respiración más profunda, un cuerpo que se relaja, una claridad suave que no necesita palabras. No es una revelación espectacular, es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más poderoso, la sensación de estar en casa. El alma no grita para hacerse escuchar, susurra verdades simples, te habla a través de la calma, de la intuición, de esa certeza tranquila que no necesita argumentos. Cuando aprendes a reducir el ruido, comienzas a distinguir qué voces son tuyas y cuáles no. Descubres cuántas decisiones has tomado desde el miedo, cuántos caminos has seguido por inercia, cuántas veces has silenciado lo que sentías para encajar. Y lejos de juzgarte, empiezas a comprenderte. El silencio te devuelve a ti,
Te muestra lo esencial. Te recuerda que no tienes que correr para ser valioso. En un mundo que no se detiene, elegir el silencio es un acto de valentía. Es decirte a ti mismo que tu paz importa, que tu bienestar no es negociable, que escucharte no es egoísmo, sino una forma profunda de respeto. Este capítulo no es una invitación a cambiar tu vida de inmediato, es una invitación a observar, a darte cuenta del ruido que te rodea y del que habita en tu interior, a notar cómo te sientes cuando todo se apaga, aunque sea por unos segundos. Porque solo cuando el ruido disminuye, el alma encuentra espacio para hablar. Y cuando el alma habla, el camino empieza a revelarse. Capítulo 2. Cuando la vida te pide parar. Hay momentos en los que la vida no susurra, golpea. No lo hace para castigarnos, aunque así pueda parecer al principio. Lo hace porque de otra forma no nos detendríamos. Seguimos avanzando incluso cuando ya estamos agotados. Seguimos empujando incluso cuando algo dentro de nosotros se está rompiendo en silencio. Las crisis llegan cuando hemos ignorado demasiadas señales. Antes del golpe, casi siempre hubo avisos, un cansancio persistente, una pérdida de entusiasmo, una sensación de vacío difícil de explicar. Pero seguimos adelante, convencidos de que parar es rendirse, de que descansar es fracasar, de que escuchar el dolor es una pérdida de tiempo, hasta que la vida nos obliga a parar. Una enfermedad, una pérdida, una ruptura, un fracaso, un cambio inesperado. De pronto, lo que dábamos por hecho desaparece, las certezas se desmoronan, los planes ya no sirven, y nos quedamos frente a algo que no podemos controlar. Ese momento duele, confunde, asusta, pero también tiene un propósito más profundo. Las crisis no llegan para destruirnos, llegan para despertarnos, para sacarnos del piloto automático, para obligarnos a mirar aquello que evitábamos ver cuando todo parecía funcionar. Cuando la vida te pide parar, no te está quitando algo, te está devolviendo a ti. En medio de la crisis, la mente busca respuestas rápidas. Quiere soluciones inmediatas, explicaciones lógicas, culpables claros. Pero el despertar interior no ocurre desde la prisa, ocurre desde la aceptación de no saber. Hay un instante, justo después del impacto, en el que todo queda suspendido. Ya no puedes seguir como antes, pero tampoco sabes cómo avanzar. Ese espacio incómodo, ese vacío entre lo que fue y lo que será, es el terreno fértil del cambio. Aunque no lo parezca, ahí empieza la transformación. La vida nos empuja a parar cuando hemos construido una identidad que ya no nos sostiene, cuando vivimos desde la exigencia, desde el miedo o desde expectativas que no son realmente nuestras. La crisis derrumba esas estructuras para mostrarnos lo que queda cuando todo lo demás cae. Y lo que queda, siempre, es lo esencial. En esos momentos, descubrimos cuán frágiles son las cosas a las que nos aferrábamos. Descubrimos que el control era una ilusión, que la seguridad absoluta no existe, que la vida no se puede planificar del todo. Y, paradójicamente, ahí aparece una nueva forma de libertad. Parar no es quedarse atrás. Parar es escuchar. Parar es permitir que algo nuevo tenga espacio para nacer. Pero no es fácil. Cuando la vida se detiene de golpe, surgen preguntas profundas. ¿Quién soy sin esto? ¿Qué sentido tiene ahora mi vida? ¿Por qué me ha pasado a mí? Son preguntas legítimas, humanas, necesarias. No hay respuestas inmediatas, y no hace falta que las haya. El despertar interior no es entenderlo todo, sino aprender a estar presente incluso en la incertidumbre. Es dejar de luchar contra lo que es y empezar a escuchar lo que la experiencia quiere enseñarnos. Muchas personas intentan salir de la crisis lo más pronto posible, volver a la normalidad, recuperar lo conocido. Pero la crisis no viene para que regreses al mismo lugar, viene para que cruces un umbral. Si huyes de ella, volverá de otra forma.
Si la atraviesas, te transforma. Cuando te permites parar de verdad, algo se reordena por dentro. Empiezas a notar qué partes de tu vida estaban sostenidas por la costumbre y cuáles por el amor, qué decisiones nacían del miedo y cuáles de tu verdad interior. La crisis actúa como una luz intensa, ilumina lo que estaba oculto, no para juzgarte, sino para liberarte. Quizá por primera vez te das permiso para sentir sin corregirte, para llorar sin explicarte, para descansar sin justificarte. Y en ese permiso aparece una compasión nueva hacia ti mismo. Te das cuenta de que no eras débil, estabas cansado. No estabas perdido, estabas desconectado. No fallaste, te sobreexigiste. Cuando la vida te pide parar, te está ofreciendo una oportunidad rara y valiosa, la de empezar de nuevo, pero desde un lugar más honesto. No se trata de reinventarte, se trata de alinearte. Alinear lo que haces con lo que sientes. Alinear tus decisiones con tu verdad interior. Alinear tu ritmo con tus necesidades reales. El despertar interior no llega como una iluminación repentina. Llega como un proceso lento, a veces doloroso, casi siempre silencioso, pero profundamente real. Y un día, sin darte cuenta, miras atrás y comprendes. Comprendes que aquello que más te dolió fue también lo que te devolvió a ti, que ese parón forzado fue en realidad una pausa sagrada. La vida no te estaba castigando, te estaba cuidando a su manera. Este capítulo es una invitación a no apresurarte, a no minimizar tu proceso, a honrar ese momento en el que todo se detuvo porque ahí empezó algo nuevo. Cuando la vida te pide parar, no te resistas. Escucha, respira, permanece, porque en esa quietud obligada, el alma encuentra el espacio para despertar. Y cuando el alma despierta, el camino empieza a verse con más claridad. Capítulo 3. Escuchar lo que no hace ruido. Hay una sabiduría en ti que no necesita palabras. No razona, no discute, no se justifica. Simplemente sabe. Esa sabiduría se manifiesta de forma sutil, casi imperceptible, a través de sensaciones, corazonadas, impulsos suaves que aparecen sin previo aviso. Es lo que llamamos intuición. No grita, no exige atención. Por eso, en un mundo ruidoso, suele pasar desapercibida. Escuchar lo que no hace ruido requiere una disposición diferente. No se trata de pensar más, sino de pensar menos. No se trata de analizar, sino de sentir. Y para muchas personas, sentir resulta más difícil que razonar. Hemos aprendido a desconfiar de lo invisible, a darle valor solo a lo que se puede explicar, medir o demostrar. Pero las decisiones más importantes de nuestra vida casi nunca nacen de la lógica pura. Nacen de una sensación profunda de coherencia o de rechazo, de calma o de tensión. El cuerpo sabe antes que la mente. A veces lo expresa como un nudo en el estómago, o como una presión en el pecho, o como una tranquilidad inesperada ante lo incierto. Estas señales no son casuales, son mensajes. El problema es que pocas veces les damos espacio para ser escuchadas. La intuición no es magia, ni algo reservado para unos pocos. Es una capacidad natural que todos tenemos, pero que se debilita cuando vivimos desconectados del presente. Cuanto más ruido mental acumulamos, más difícil resulta percibir esas señales sutiles. Por eso, escuchar la intuición empieza por bajar el volumen de la mente. La mente quiere certezas, quiere garantías, quiere controlar el resultado. La intuición, en cambio, habla el lenguaje de la confianza. No siempre explica el porqué, simplemente señala una dirección. Y muchas veces esa dirección no es la más cómoda. Puede llevarte a soltar algo que parece seguro, a decir no cuando siempre has dicho sí, a quedarte cuando todos esperan que te vayas, o a irte cuando todo parece estable. Escuchar lo que no hace ruido implica valentía, porque cuando empiezas a atender a tu mundo interno, ya no puedes fingir que no sabes.
Ya no puedes justificarte con excusas externas. La responsabilidad se vuelve más íntima, pero también se vuelve más liberadora. Las señales internas no siempre llegan como una voz clara. A veces aparecen como una incomodidad persistente. Algo no encaja, aunque no sepas explicar qué. Otras veces llegan como una certeza tranquila, sin euforia, sin urgencia, pero firme. Aprender a distinguir estas señales requiere práctica y paciencia. Al principio la mente intenta intervenir, cuestionar, desacreditar. Dirá que es una tontería, que no tiene sentido, que es mejor ir a lo seguro. Y sin embargo, cuando ignoras repetidamente tu intuición, algo se apaga por dentro. Empiezas a sentirte desconectado de tus decisiones, como si vivieras una vida que no es del todo tuya. Escuchar lo que no hace ruido no significa actuar impulsivamente. Significa crear un espacio interno donde puedas percibir lo que sientes sin prisas ni juicios. Significa preguntarte cómo se siente una decisión en el cuerpo, no solo cómo se ve en la mente. La intuición se fortalece cuando te permites estar presente, cuando caminas sin auriculares, cuando respiras sin distraerte, cuando te das momentos de silencio real. En esos espacios, las señales empiezan a hacerse más claras, no porque aparezca algo nuevo, sino porque dejas de ignorarlo. A veces la intuición te pedirá descansar cuando crees que deberías seguir, o te invitará a cambiar de rumbo cuando todo parece correcto desde fuera, o te mostrará que una relación, un trabajo o una etapa ya han cumplido su función. Escucharla puede dar miedo, porque implica confiar en algo que no puedes controlar del todo. Pero no escucharla tiene un costo mayor: vivir desconectado de tu verdad. La intuición no te promete caminos fáciles, te promete caminos coherentes, y esa coherencia se siente como una paz silenciosa, aunque en medio de la incertidumbre. Cuando empiezas a escuchar lo que no hace ruido, tu relación contigo cambia. Dejas de exigirte tanto, dejas de forzarte a encajar, empiezas a tratarte con más honestidad. Ya no te preguntas tanto qué deberías hacer, sino qué se siente verdadero. Este capítulo no busca que tomes decisiones inmediatas, busca que empieces a prestar atención, que observes tus sensaciones, que confíes un poco más en esa sabiduría interna que te ha acompañado siempre, aunque no siempre la hayas escuchado. Porque cuando aprendes a escuchar lo que no hace ruido, el camino se vuelve más claro. No porque desaparezcan las dudas, sino porque empiezas a caminar en sintonía contigo. Y cuando caminas en sintonía con tu interior, incluso el silencio se convierte en guía. Capítulo 4. Soltar no es perder. Desde muy temprano aprendemos a aferrarnos a personas, a ideas, a etapas, a versiones de nosotros mismos que alguna vez nos dieron seguridad. Nos enseñan que conservar es sinónimo de éxito, que resistir es fortaleza, que soltar equivale a fracasar. Y así, sin cuestionarlo, convertimos el apego en una forma de supervivencia. Pero llega un momento en el que aquello a lo que nos aferramos empieza a pesarnos. No porque haya sido malo, sino porque ya no nos representa. Soltar no es perder. Perder es quedarse donde ya no hay vida. Muchas de las cosas que hoy te cuesta dejar ir fueron necesarias en su momento. Cumplieron una función. Te protegieron. Te enseñaron. Te sostuvieron. Pero la vida no es estática. Tú tampoco lo eres. Y lo que fue adecuado en una etapa puede convertirse en una carga en la siguiente. El problema no es cambiar. El problema es aferrarse a lo que ya cambió.
A veces intentamos sostener relaciones que ya no nos nutren por miedo a la soledad. O trabajos que ya no nos representan por miedo a la incertidumbre. O identidades construidas desde el deber por miedo a no saber quiénes somos sin ellas. Y en ese intento de conservar, nos perdemos. Soltar duele porque nos enfrenta al vacío. A ese espacio incómodo donde ya no somos lo que éramos, pero todavía no sabemos qué estamos siendo. La mente interpreta ese vacío como una amenaza. Quiere llenar el espacio rápido, volver a lo conocido, recuperar el control. Pero el vacío no es un error. Es un umbral. Es el espacio necesario para que algo nuevo pueda emerger. Cuando te resistes a soltar, la vida se vuelve pesada. Todo cuesta más. El cuerpo se tensa. La energía disminuye. El entusiasmo desaparece. No porque estés fallando, sino porque estás cargando con algo que ya no te corresponde. El alma reconoce cuando una etapa ha terminado. Lo hace a través del cansancio profundo, de la falta de sentido, de esa sensación de estar forzándote a continuar. No es pereza, no es debilidad. Es sabiduría. Soltar no significa olvidar, ni negar, ni minimizar lo vivido. Significa agradecer lo que fue y permitir que se vaya. Significa reconocer que honras más tu historia cuando no te quedas atrapado en ella. Hay una diferencia profunda entre soltar y abandonar. Abandonar nace del rechazo. Soltar nace de la comprensión. No empujas nada fuera. Simplemente dejas de sostener lo que ya no se sostiene solo. A veces soltamos personas. Otras veces expectativas. Otras sueños que ya no resuenan. Y muchas veces soltamos versiones antiguas de nosotros mismos. Esa puede ser la parte más difícil. Dejar ir la imagen de quien creías que debía ser. El personaje que construiste para encajar, para sobrevivir, para ser aceptado. Ese personaje quizá te ayudó durante años. Pero llega un momento en el que se vuelve estrecho, incómodo, limitante. Soltarlo no es traicionarte. Es volver a ti. El miedo aparece porque no sabemos qué vendrá después. La mente quiere garantías antes de soltar. Pero la vida no funciona así. Primero se suelta, luego se revela el siguiente paso. Y sí, hay duelo en el proceso. Aunque soltarse a lo correcto, duele. Porque implica despedidas. Porque implica reconocer que algo terminó. Permitirte sentir ese dolor es parte del camino. No lo evites, no lo aceleres, no lo juzgues. El duelo limpia el espacio interior. Cuando algo se va de verdad, deja lugar. Y ese lugar no queda vacío por mucho tiempo. Se llena de una forma más auténtica, más coherente, más alineada con quien eres ahora. Soltar es un acto de confianza. Confianza en la vida, confianza en tu capacidad de adaptarte. Confianza en que no necesitas aferrarte para estar a salvo. Cada vez que sueltas desde la conciencia, recuperas energía. Recuperas ligereza, recuperas claridad.
ya no gastas fuerza en sostener lo que no fluye. Y poco a poco empieces a sentir alivio. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra ti. Este capítulo es una invitación a observar qué estás sosteniendo por miedo y qué por amor. A preguntarte si lo que no sueltas te acerca a tu verdad o te aleja de ella. Porque soltar no es perder identidad, es permitir que tu identidad evolucione. Y cuando te permites soltar lo que ya no eres, haces espacio para convertirte en quien realmente estás llamado a ser. Soltar no es perder. Es liberarte para continuar el camino. Capítulo 5. La mente, aliada o enemiga. La mente es una herramienta poderosa. Gracias a ella analizamos, aprendemos, recordamos, planificamos. Pero cuando olvidamos que es una herramienta y empezamos a vivir dentro de ella, se convierte en una carga. No porque la mente sea mala, sino porque le hemos dado un lugar que no le corresponde. El problema no es pensar. El problema es creer todo lo que pensamos. La mente genera pensamientos de forma constante. Algunos útiles, otros repetitivos, otros claramente irreales. Y aún así, solemos tomarlos todos como verdades absolutas. Nos identificamos con ellos, los defendemos, los sufrimos, como si cada pensamiento definiera quiénes somos. Pero tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Esta distinción parece simple, pero lo cambia todo. Cuando te identificas con la mente, vives atrapado en historias. Historias sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que podría pasar, sobre lo que debería haber sido. La mente salta de un recuerdo a una preocupación sin descanso, y tú la sigues, sin cuestionarla. Así nace el sufrimiento innecesario. La mente tiene una función clara: protegerte. Por eso anticipa problemas, recuerda errores, analiza riesgos. Pero cuando no hay conciencia, esa función protectora se vuelve exagerada. La mente empieza a ver amenazas donde no las hay, a repetir escenarios que nunca ocurren, a juzgarte con dureza. Y cuanto más le haces caso, más poder le das. Comprender la mente no es silenciarla a la fuerza. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de cambiar tu relación con ella, de pasar de ser prisionero a ser observador. Observa un pensamiento cuando aparece. No lo empujes, no lo sigas, no lo discutas. Simplemente obsérvalo. Y al hacerlo, empiezas a notar algo importante. Los pensamientos vienen y se van por sí solos. No necesiten tu participación constante. No todos son órdenes. No todos son verdades. Muchos son hábitos mentales que se repiten por inercia. Cuando te identificas con un pensamiento, te pierdes en él. Cuando lo observas, recuperas espacio interior. Ese espacio es libertad. La mente tiende a moverse en extremos. O todo está bien, o todo está mal. O eres suficiente, o eres un fracaso. Pero la realidad es mucho más amplia que esas etiquetas. La mente simplifica para sentirse segura, aunque eso implique distorsionar. Aprender a no identificarte con los pensamientos te permite responder en lugar de reaccionar. Ya no actúas desde el impulso automático, sino desde la claridad. Ya no eres arrastrado por cada emoción que surge, sino que la atraviesas con mayor calma. Esto no significa que dejes de sentir, significa que sientes sin perderte. La mente puede ser una gran aliada cuando aprende a servir, no a dirigir. Cuando la utilizas para resolver, no para castigarte, para crear, no para sabotearte. Pero eso solo ocurre cuando hay conciencia. La conciencia es ese espacio silencioso desde el cual te das cuenta de lo que piensas. No juzga, no analiza, solo observa. Y en esa observación, la mente se relaja. Muchas personas creen que si dejan de identificarse con la mente, perderán control. Pero ocurre lo contrario. Recuperan claridad,
recuperan presencia, recuperan elección. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no te defines por un pensamiento pasajero. Ya no te quedas atrapado en una historia que se repite. Cuando un pensamiento negativo aparece, puedes reconocerlo sin pelear. Puedes decir internamente, esto es un pensamiento, no una verdad. Y ese simple reconocimiento cambia la experiencia por completo. La mente deja de ser enemiga cuando deja de ser dueña. No se trata de eliminar los pensamientos difíciles, sino de no construir tu identidad sobre ellos. De no permitir que una frase mental defina tu valor, tu futuro o tu paz. Cuanto más te identificas con la mente, más te alejas del presente. Cuanto más la observas, más vuelves a él. Y en el presente, la mente descansa. Este capítulo es una invitación a crear una relación más amable con tu mundo mental, a tratar tus pensamientos con curiosidad en lugar de juicio, a reconocer que la mente no necesita ser combatida, sino comprendida. Cuando la mente se convierte en aliada, deja de generar ruido constante. Se vuelve clara, funcional, serena. Y en ese estado ya no te separa de tu esencia, sino que la acompaña. La mente no es tu enemiga, es una herramienta esperando conciencia. Y cuando la conciencia está presente, la paz deja de ser un esfuerzo y se convierte en una experiencia natural. Capítulo 6. Habitar el momento presente. La mayor parte del tiempo no estamos donde estamos. El cuerpo puede estar aquí, pero la mente suele estar en otro lugar. En el pasado, recordando lo que fue, o en el futuro, anticipando lo que podría ocurrir. Y mientras viajamos mentalmente, el único momento real se nos escapa. El presente es lo único que existe de verdad. Todo lo demás es recuerdo o imaginación. Sin embargo, rara vez habitamos el ahora de forma consciente. Hemos normalizado vivir en la prisa, en la espera, en el cuando esto pase, cuando termine el día, cuando cambie la situación, cuando llegue algo distinto. Y así posponemos la paz como si fuera un premio futuro. Pero la paz solo puede vivirse ahora. Habitar el momento presente no significa negar el pasado ni ignorar el futuro. Significa dejar de vivir atrapados en ellos. Significa traer la atención a lo que está ocurriendo en este instante sin añadirle historias mentales. El ahora no exige nada, no pide que seas distinto, no te juzga, simplemente es. Cuando estás presente, algo se relaja por dentro. La respiración se vuelve más profunda. El cuerpo suelta tensión. La mente se aquieta, aunque sea un poco. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estás luchando contra ellos en tu mente. El sufrimiento psicológico casi siempre nace de la resistencia al momento presente, de querer que las cosas sean distintas a como son, de pelear contra la realidad. Pero la realidad no se pelea, se acepta. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer lo que hay sin añadir rechazo. Cuando aceptas el ahora, incluso si es incómodo, algo cambia. Dejas de gastar energía en la lucha interna, y esa energía se transforma en claridad. Estar presente es volver al cuerpo, sentir la respiración, notar los sonidos, percibir las sensaciones físicas sin interpretarlas. El cuerpo siempre está en el ahora, es la mente la que se va. Por eso, cada vez que llevas la atención al cuerpo, regresas al presente. No necesitas hacer nada especial para estar aquí. No necesitas condiciones ideales. El ahora está disponible en medio del ruido, del caos, de la rutina. Solo requiere atención. La mente dirá que no hay tiempo, que hay cosas más importantes, que ahora no es el momento. Pero el ahora es siempre el momento. Cuando habitas el presente, descubres algo profundo. La paz no depende de que todo esté bien, depende de tu relación con lo que es. Incluso en medio de la dificultad, puede haber presencia, y donde hay presencia, hay espacio. Ese espacio te permite responder con mayor claridad. Ya no reaccionas desde el impulso automático, actúas desde la conciencia, no porque controles todo, sino porque estás aquí.
El presente es un refugio porque no carga con el peso del pasado ni con la ansiedad del futuro. En el ahora no existe el «y sí», no existe el «debería». Solo existe lo que está ocurriendo. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente liberador. Habitar el ahora no es algo que se logra una vez y ya está. Es una práctica. Una y otra vez te darás cuenta de que te has ido, y una y otra vez regresarás. Sin juicio, sin exigencia. Cada regreso al presente es un acto de amor propio. No importa cuántas veces te distraigas, lo importante es darte cuenta. Ese darte cuenta ya es presencia. Cuando empiezas a vivir más en el ahora, tu relación con la vida cambia. Disfrutas más de lo simple. Te afecta menos lo que no puedes controlar. Escuchas de verdad. Miras con más atención. Vives con menos prisa. No porque la vida vaya más lenta, sino porque tú estás más aquí. El momento presente no promete que todo será fácil, promete que todo será real. Y en esa realidad, sin adornos ni proyecciones, hay una paz silenciosa esperando ser reconocida. Este capítulo es una invitación a volver, a regresar a la hora cada vez que te pierdas, a usar el presente como ancla cuando la mente se disperse. Porque el ahora no es un concepto, es una experiencia. Y cuando habitas el momento presente, descubres que la paz no está en otro lugar, ni en otro tiempo. Está aquí. Siempre estuvo aquí. Capítulo 7. Heridas que enseñan. Todos llevamos heridas, algunas visibles, la mayoría invisibles. Experiencias que nos marcaron, palabras que dolieron, momentos en los que algo se rompió por dentro. No siempre hablamos de ellas, pero influyen en la forma en que sentimos, pensamos y nos relacionamos. El dolor no es una excepción en la vida, es parte del camino. Sin embargo, desde pequeños aprendemos a evitarlo, a ocultarlo, a ser fuertes, a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Nos enseñan a no llorar demasiado, a no quejarse, a no mirar atrás. Y así, muchas heridas quedan sin atender. Lo que no se sana, se arrastra. Aceptar el dolor no significa recrearse en él ni convertirlo en identidad. Significa permitir que exista sin resistencia. Reconocer que algo dolió, que dejó huella, que tuvo un impacto real. Negar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo empuja hacia adentro. Las heridas no sanan con prisa, sanan con presencia. Cada herida trae un mensaje, no siempre claro, no siempre inmediato. A veces tarda años en revelarse, pero cuando te permites mirar el dolor con honestidad, empiezas a comprender. Comprendes tus reacciones, comprendes tus miedos, comprendes tus límites. Muchas de nuestras conductas actuales nacen de heridas antiguas, miedo al abandono, necesidad de control, dificultad para confiar, autoexigencia constante. No son defectos, son estrategias de supervivencia que alguna vez te protegieron. Agradecer esa protección es parte de la sanación. Aceptar el dolor es dejar de pelear con tu historia. Es reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Es dejar de juzgarte por no haber sabido hacerlo de otra forma. El dolor se vuelve maestro cuando dejas de verlo como enemigo. Hay heridas que te enseñan a poner límites, otras a valorar tu sensibilidad, otras a reconocer tu fuerza interior. Pero para que enseñen, necesitan ser escuchadas. Muchas personas temen mirar sus heridas porque creen que eso las hará revivir el sufrimiento. Pero el dolor no pide ser revivido, pide ser reconocido. Cuando lo miras con conciencia, pierde intensidad. Deja de controlar desde la sombra. Sanar no es olvidar. Sanar es integrar. Integrar lo vivido como parte de tu camino, no como una carga que te define. Es permitir que la experiencia te transforme sin endurecerte. Es aprender
sin cerrar el corazón. El crecimiento interior no ocurre a pesar del dolor, ocurre gracias a él. Cada herida te obliga a detenerte, a replantearte, a mirar más profundo, y en ese proceso descubres partes de ti que no conocías. Descubres tu capacidad de sostenerte, tu capacidad de sentir sin romperte, tu capacidad de seguir adelante con más conciencia. Las heridas que se aceptan también implican soltar la idea de que no debería haber ocurrido. Lo que fue, fue. Resistirte a esa realidad solo prolonga el sufrimiento. Aceptar significa dejar de luchar contra lo irreversible. Cuando aceptas, el dolor empieza a transformarse. No desaparece de inmediato, pero se suaviza. Se vuelve menos punzante, más comprensible, más humano. Las heridas que se aceptan se convierten en fuentes de empatía. Te vuelves más comprensivo contigo y con los demás. Dejas de exigir perfección. Dejas de juzgar con tanta dureza. El dolor te vuelve más real. Este capítulo no es una invitación a buscar el sufrimiento, es una invitación a no huir de él cuando aparece, a mirarlo con amabilidad, a darte el tiempo que necesitas para sanar. No hay plazos para el dolor, no hay formas correctas de sentir. Cada proceso es único. Cuando aceptas tus heridas, dejas de vivir desde ellas. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no te defiendes todo el tiempo. Empiezas a elegir desde un lugar más consciente. Las heridas que se atienden dejan de doler como antes, y las que dejan de doler empiezan a enseñar. Porque en cada herida aceptada hay una lección de profundidad, de humildad y de amor propio. Y cuando el dolor se vuelve maestro, el crecimiento se vuelve inevitable. Capítulo 8. La paz no se busca, se recuerda. Pasamos gran parte de la vida buscando paz. La buscamos en lugares, en personas, en logros, en cambios externos. Pensamos que llegará cuando todo esté en orden, cuando los problemas se resuelvan, cuando la vida se calme. Y mientras tanto, seguimos esperando. Pero la paz no llega desde fuera. La paz no se consigue. La paz se recuerda. Hubo un tiempo en el que no la buscabas, un tiempo en el que simplemente estabas, antes de las comparaciones, antes de las exigencias, antes de las historias mentales. Ese estado de calma no era algo que hicieras, era algo que eras. La paz es un estado natural del ser. No se pierde, se cubre, se tapa con capas de miedo, de expectativas, de pensamientos repetitivos. No desaparece, queda escondida bajo el ruido. Y por eso, cuanto más la buscamos fuera, más lejos parece estar. Buscar paz es asumir que no la tienes. Recordarla es reconocer que siempre estuvo ahí. La mente cree que la paz depende de condiciones, que primero tiene que cambiar algo, que tienes que ser distinto, tener más, saber más. Pero la paz no responde a esas reglas. Aparece cuando dejas de resistirte a lo que es. La resistencia es la que genera tensión. La aceptación es la que abre espacio. Cuando aceptas el momento presente tal como es, sin intentar modificarlo mentalmente, algo se afloja por dentro. No porque todo sea perfecto, sino porque dejas de luchar, y en esa ausencia de lucha, la paz emerge de forma natural. La paz no es euforia, no es ausencia de problemas, no es estar siempre bien. Es una quietud profunda que puede coexistir con el dolor, con la incertidumbre, con la imperfección. Es una sensación de estar en casa dentro de ti, incluso cuando la vida es difícil. Muchas personas creen que para tener paz hay que eliminar pensamientos, emociones o conflictos. Pero la paz no exige que desaparezca nada, solo pide que dejes de identificarte con lo que pasa. Cuando te recuerdas como el espacio en el que todo ocurre y no como el contenido, la experiencia cambia. Los pensamientos vienen y van.
Las emociones aparecen y se disuelven, pero tú permaneces. Ese permanecer es la paz. Recordar la paz es volver una y otra vez a la presencia. Es darte cuenta de que debajo de la inquietud hay calma, debajo del miedo hay quietud, debajo del ruido hay silencio. No tienes que crear ese silencio, solo dejar de cubrirlo. A veces la paz aparece en momentos simples, en una respiración consciente, en una mirada sincera, en un instante de gratitud. No porque esos momentos la generen, sino porque en ellos dejas de buscar. Cuando sueltas la necesidad de controlar, la paz se asoma. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, la paz se siente. Cuando sueltas la necesidad de ser distinto, la paz se recuerda. Este recuerdo no es mental, no es una idea, es una experiencia directa, una sensación de amplitud, de suavidad, de descanso interior. No dura para siempre, y no tiene que hacerlo. Basta con saber que está disponible. Cada vez que te recuerdas, vuelves. La paz no se impone, no se fuerza, no se exige, se permite. Y permitir es un acto de rendición consciente. No te rindes a la vida, te rindes a la realidad tal como es. En esa rendición, la lucha se disuelve. Este capítulo es una invitación a dejar de buscar, a descansar de la búsqueda constante, a permitirte ser aunque sea por unos instantes, a recordar que no necesitas llegar a ningún lugar para estar en paz, porque la paz no es una meta, es un origen, y cada vez que te detienes, que respiras, que sueltas, ese origen se hace presente. La paz no se busca, se recuerda, y al recordarla, el camino deja de sentirse pesado y empieza a sentirse verdadero. Capítulo 9. Perdonar para ser libre. El perdón es uno de los actos más poderosos que podemos realizar, pero también uno de los más malinterpretados. Muchas personas creen que perdonar significa justificar lo que hicieron los demás, minimizar el daño recibido o volver a abrirse a quien nos lastimó. Pero nada de eso es necesario para perdonar de verdad. Perdonar no es otorgar permiso. Perdonar es liberarte. Cuando cargamos resentimientos, rencores o culpas, nos aferramos a un peso invisible que nos impide avanzar. Ese peso no afecta a la otra persona tanto como nos afecta a nosotros mismos. Cada recuerdo doloroso, cada pensamiento de injusticia, cada reproche que mantenemos en la mente se convierte en una cadena que nos ata a un pasado que ya no existe. El perdón comienza por ti, no por ellos. Es un acto de amor propio. Perdonar es reconocer el dolor que existe, y aún así, decidir no permitir que te gobierne. Es comprender que sostener el resentimiento no cambia lo ocurrido, pero sí puede cambiar la forma en que vives el presente. Es soltar la necesidad de venganza, de justicia inmediata, de reequilibrar la balanza desde el miedo o la ira. No significa que olvides. No significa que vuelvas a confiar ciegamente. Significa que dejas de permitir que el daño siga marcando tu vida. El perdón es un proceso, no un evento. No se da de la noche a la mañana. Al principio puede sentirse imposible. La mente se resiste, el corazón se aferra y surgen dudas. ¿Es justo perdonar? ¿No significa que acepto lo que pasó? Pero la justicia del perdón reside en ti, en tu capacidad de liberar lo que te pesa y reencontrarte con tu propia paz. Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo. Cuando perdonas, se disuelve parte de la ira, del dolor y de la tensión que habías acumulado. Empiezas a respirar diferente. Tu corazón se abre lentamente. Tu mente se aquieta. No porque el pasado cambie, sino porque tú cambias. Porque ya no permites que lo que fue siga controlando lo que eres ahora. A veces el perdón también significa mirar hacia adentro. Significa perdonarte a ti mismo por errores cometidos,
por decisiones tomadas desde el miedo o la ignorancia. Muchas personas cargan culpas que no les corresponden completamente, y eso impide avanzar tanto como el rencor hacia los demás. El perdón propio es tan importante como el perdón hacia otros. Perdonar es un acto de valentía. Es decirle al dolor, no me defines, no me controlas. Y cuanto más practicas el perdón, más te das cuenta de que no existe una única manera de hacerlo. Puede ser un pensamiento silencioso, una decisión consciente en tu corazón, un ritual interno, o incluso un acto simbólico de dejar ir. Cada persona encuentra su propia forma, y ninguna es incorrecta. El perdón libera espacio para la alegría, para la creatividad, para la calma. Permite que las emociones fluyan sin quedar atrapadas en la amargura. Te enseña que tu bienestar no depende de que los demás cambien, sino de que tú decidas dejar de cargar con lo que ya no te sirve. Es posible que al principio sientas resistencia, que recuerdes la injusticia y sientas que el perdón es debilidad. Pero la verdadera fuerza está en liberarte del resentimiento. Perdonar no te hace vulnerable, te hace completo. Este capítulo es una invitación a observar tus cargas emocionales, a preguntarte qué resentimientos sigues sosteniendo y cómo te afectan, a darte permiso para soltar, incluso si no hay reconciliación externa, a recordar que el perdón no es un regalo para otros, es un regalo para ti. Cuando aprendes a perdonar de verdad, descubres una libertad que no depende de nadie más, una paz que no está condicionada, una ligereza que antes parecía imposible. Perdonar para ser libre es un acto de amor profundo hacia ti mismo. Y cuando eliges perdonar, comienzas a caminar con los pies más ligeros, el corazón más abierto y la mente más clara. Porque nadie puede robarte la paz si tú decides liberarte primero. Capítulo 10. Confiar, aunque no entiendas. La vida tiene una manera curiosa de mostrarnos que no podemos controlarlo todo. Por más que planeemos, anticipemos y nos preparemos, siempre habrá situaciones que escapan a nuestra comprensión. Momentos en los que el camino parece confuso, incierto, incluso injusto. Y es justamente allí donde surge la necesidad de confiar. Confiar no significa saber. Confiar no significa tener todas las respuestas. Confiar significa entregarte al flujo de la vida con la certeza de que hay un orden más profundo, incluso cuando no lo percibes. Nuestra mente siempre busca lógica y explicación. Quiere causas claras, consecuencias previsibles, garantías. Pero la vida no siempre funciona así. Mucho de lo que ocurre no puede ser comprendido en el momento. Intentar entenderlo todo genera ansiedad, resistencia y sufrimiento. La confianza nace cuando aprendes a soltar la necesidad de comprenderlo todo. Cuando aceptas que algunas cosas están más allá de tu control y que tu papel no es forzar la respuesta, sino caminar con atención y apertura. Confiar aunque no entiendas requiere rendición consciente. No es resignación pasiva, sino aceptación activa. Es decir, no sé qué ocurrirá, pero estoy dispuesto a estar presente en el camino. Muchas personas confunden confianza con ingenuidad. Temen entregarse al flujo de la vida porque creen que eso los hará vulnerables, que los expondrá al fracaso o al dolor. Pero la verdadera vulnerabilidad no está en confiar, sino en resistirse. Resistirse exige fuerza constante, tensión interna, miedo perpetuo. Confiar, en cambio, libera energía. La fe interior no es ciega, es práctica. Se construye cada vez que decides soltar, cada vez que aceptas lo que es, cada vez que dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Es la certeza silenciosa de que,
Aunque el camino sea incierto, siempre tienes dentro de ti los recursos para atravesarlo. Confiar también implica reconocer tu propia sabiduría interna. Esa voz silenciosa que guía, que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, que siente los límites y las oportunidades incluso antes de que la mente lo entienda. A veces la vida nos empuja hacia situaciones que parecen caóticas. Nos enfrentamos a pérdidas, cambios inesperados, decisiones complejas. Y es natural preguntarse por qué sucede todo esto, sentir miedo o frustración. Pero en medio de la confusión, la confianza se vuelve un ancla. No hay necesidad de comprenderlo todo para dar un paso. No hay necesidad de tener garantías para abrir el corazón. El acto de confiar es un acto de coraje. Es elegir avanzar aunque los resultados sean desconocidos, aunque el futuro sea incierto. Y cada paso que das desde la confianza fortalece esa fe interior, generando un círculo de seguridad y calma interna. Rendirse conscientemente a la vida no significa dejar de actuar. Significa actuar desde la claridad en lugar de la ansiedad. Desde la intuición en lugar del miedo. Significa aceptar la incertidumbre como compañera de viaje, en lugar de enemiga. Cuando confías aunque no entiendas, descubres que incluso las dificultades tienen un propósito. Que cada experiencia, aunque incomprensible en el momento, contribuye a tu crecimiento, a tu aprendizaje, a tu transformación interior. No necesariamente comprenderás el sentido ahora, pero en la práctica, tu alma sabe hacia dónde se dirige. Este capítulo es una invitación a abrazar la incertidumbre con serenidad. A permitirte no tener todas las respuestas. A recordar que tu valor no depende de lo que entiendas o controles, sino de tu disposición a estar presente, a aprender, a fluir. Confiar aunque no entiendas es un acto de libertad. Es dejar de luchar contra la vida para comenzar a caminar con ella. Es soltar la mente para que el corazón encuentre su camino. Y cuando decides confiar sin entender, descubres que la paz interior no depende de la claridad externa, sino de la certeza silenciosa que siempre ha estado dentro de ti. Porque la verdadera fe no surge de la comprensión, surge de la entrega consciente, del dejar ser, y del recordar que, aunque no veas el camino completo, tu alma ya sabe hacia dónde ir. Capítulo 11. El poder de elegir cómo vivir. A lo largo de la vida, muchas circunstancias parecen imponerse sobre nosotros. Situaciones difíciles, personas conflictivas, pérdidas inesperadas o simplemente los desafíos diarios. Es fácil sentirse arrastrado, como si las decisiones estuvieran fuera de nuestro control. Pero incluso en medio de las circunstancias más adversas, siempre existe una elección: elegir cómo vivir. Elegir no siempre significa cambiar lo externo. A veces elegir significa cambiar la forma en que respondes internamente. La verdadera libertad no depende de las condiciones externas, sino de tu capacidad de decidir tu actitud, tus emociones, tu enfoque. Es reconocer que no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo permites que eso te afecte. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que surge, cada acción que tomas, es una elección. No siempre consciente, no siempre fácil, pero siempre disponible. Y en esa elección reside un poder profundo, el poder de tomar responsabilidad sobre tu vida. La responsabilidad emocional es el reconocimiento de que tus estados internos son tuyos, que nadie más tiene el control absoluto sobre tu felicidad, tu paz, tu bienestar.
que puedes permitir que ciertas circunstancias te afecten o puedes elegir responder desde un lugar de conciencia y serenidad. Elegir cómo vivir también implica ser honesto contigo mismo. Preguntarte, ¿estoy viviendo desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la exigencia o desde la aceptación? ¿Desde el pasado o desde el presente? Cada respuesta te guía hacia decisiones más alineadas con tu verdad interior. Muchas personas confunden libertad con ausencia de límites. Creen que ser libre significa hacer lo que quieren sin restricciones. Pero la libertad real nace de la conciencia, no de la impulsividad. Es la libertad de decidir conscientemente, de actuar con integridad, de priorizar lo que realmente importa, incluso cuando implica sacrificios o renuncias. Cuando eliges cómo vivir, también eliges tu energía. Puedes decidir gastarla en preocuparte, en lamentarte, en resistirte. O puedes decidir usarla para crear, para aprender, para crecer. Cada decisión consciente fortalece tu libertad interior y tu paz. La vida seguirá presentando desafíos. Habrá dolor, incertidumbre, frustraciones. Pero cuando eliges cómo vivir, aprendes a navegar esas experiencias sin perderte. No controlas el viento, pero puedes ajustar tus velas. No puedes evitar la tormenta, pero puedes decidir cómo mantener tu equilibrio durante ella. El poder de elegir cómo vivir también implica responsabilidad hacia quienes te rodean. Tus decisiones impactan en tus relaciones, en tu entorno, en la forma en que te conectas con el mundo. Elegir conscientemente es crear desde la claridad, no desde la reacción impulsiva o el automatismo emocional. Cada momento es una oportunidad para practicar esta elección, para decidir respirar en lugar de reaccionar, para elegir compasión en lugar de juicio, para elegir presencia en lugar de distracción. Cada pequeña decisión consciente fortalece tu capacidad de vivir con integridad y libertad. Elegir cómo vivir no significa ausencia de dificultades. Significa que, aunque existan dificultades, no les permites definir tu experiencia interna. Significa que, aunque no puedas cambiar todo, decides cómo relacionarte con lo que sucede. Este capítulo es una invitación a recordar que eres el arquitecto de tu experiencia. Que tu vida no está determinada por lo que te sucede, sino por cómo eliges responder. Que cada día, en cada instante, tienes la posibilidad de decidir conscientemente. La libertad interior no se encuentra en escapar de la vida, sino en abrazarla con responsabilidad y presencia. En elegir actuar desde tu verdad, en elegir soltar lo que no puedes controlar, en elegir vivir con intención en lugar de reactividad. Cuando reconoces el poder de elegir cómo vivir, descubres algo transformador. Incluso en medio de la incertidumbre y el dolor, eres dueño de tu experiencia. Tu paz, tu alegría, tu plenitud dependen menos de lo que ocurre afuera y más de la fuerza interior que decides cultivar. Elegir cómo vivir es un acto de amor propio, es un acto de valentía, es un acto de libertad. Y cada vez que eliges conscientemente, te acercas más a la vida que tu alma sabe que mereces vivir. Capítulo 12. Volver a casa. Volver a casa no significa regresar a un lugar físico, significa regresar a ti. A lo largo de la vida aprendemos a usar máscaras. Adoptamos roles para encajar, comportamientos para ser aceptados, actitudes para protegernos. Al principio estas máscaras nos sirven, nos ayudan a sobrevivir, a relacionarnos, a navegar el mundo. Pero con el tiempo pueden alejarnos de nuestra esencia. Volver a casa es dejar esas máscaras. Es reconocer quién eres sin adornos, sin pretensiones, sin defensas. Cuando estás desconectado de ti mismo, sientes un vacío, una sensación de extrañeza, como si estuvieras viviendo la vida de alguien más. A veces no sabes qué te hace feliz, qué deseas realmente, o qué te duele de verdad. La vida pasa, y tú solo observas desde la distancia.
Volver a casa es dejar de observar desde afuera, es entrar en contacto con tu interior. No es un acto de perfección, no es un destino final, es un proceso continuo de aceptación. Es mirar tus luces y tus sombras, tus aciertos y tus errores, tus fuerzas y tus vulnerabilidades, y decir, esto soy yo, completo y suficiente. Aceptar quién eres no significa que no busques crecer, significa que tu crecimiento no nace de la culpa ni de la presión externa, sino del amor y la comprensión hacia ti mismo. Significa que no necesitas ser otra persona para merecer paz, alegría y amor. Volver a casa también implica reconectar con tus emociones, no ocultarlas, no juzgarlas, no reprimirlas. Sentir tristeza, miedo, alegría, gratitud, enojo, todas son señales de que estás vivo. Todas son formas en que el alma se comunica. Al permitirte sentirlas plenamente, reconoces tu humanidad y recuperas tu autenticidad. A menudo tememos enfrentarnos a nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro: aprobación, seguridad, valor. Pero la verdadera seguridad nace de saber que más allá de las circunstancias, somos completos tal como somos. Volver a casa también implica reconectar con el cuerpo. Escuchar la respiración, sentir los latidos, notar las sensaciones físicas. El cuerpo es un ancla que nos recuerda que estamos vivos aquí y ahora. Muchas veces nuestra desconexión interna se refleja en tensión, dolor o agotamiento. Reconectar con el cuerpo es reconectar con nuestra base, con nuestra esencia. Este regreso interno puede generar miedo al principio. Al mirar sin máscaras, descubres partes tuyas que habías ignorado, heridas, dudas, inseguridades. Pero al reconocerlas con amabilidad, esas partes dejan de controlar tu vida desde la sombra. Volver a casa también significa reconciliarte con tu historia. Todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que lograste y todo lo que perdiste forma parte de ti. No hay necesidad de juzgarlo ni de idealizarlo. Aceptarlo tal como fue te permite estar completo en el presente. Y cuando te reconoces tal como eres, surge algo profundo: paz. Una paz que no depende de nada externo, porque proviene de estar en coherencia contigo mismo. No es un momento efímero, sino un estado que se cultiva cada vez que eliges ser auténtico, cada vez que eliges honrar tu verdad. Volver a casa es un acto de valentía y de amor. Es decirle al mundo, estoy aquí, soy suficiente, soy yo. Es soltar la necesidad de encajar, de agradar, de aparentar, y abrazar la libertad que nace de la autenticidad. Este capítulo es una invitación a caminar hacia tu interior, a dejar las máscaras que ya no sirven, a abrazar cada parte de ti con aceptación, a escuchar tu voz interna, tu cuerpo, tus emociones, a recordarte que tu esencia siempre estuvo presente, incluso cuando la habías olvidado. Volver a casa es un retorno a la unidad contigo mismo. Es encontrar refugio en tu propia presencia. Es descubrir que más allá de los desafíos y del ruido del mundo, siempre puedes regresar a un lugar de paz, amor y claridad, tu interior. Y cuando vuelves a casa, descubres que no estabas perdido. Solo habías olvidado que tu verdadera casa siempre estuvo dentro de ti. Epílogo. Tu alma siempre supo el camino. Al llegar al final de este viaje, es importante recordar algo fundamental. Nunca estuviste perdido. Aunque en momentos la vida se sintiera confusa, aunque las decisiones parecieran difíciles, aunque el camino se tornara incierto, tu alma siempre supo hacia dónde dirigirse. A veces, simplemente necesitábamos detenernos para escucharla, para recordar que dentro de nosotros
hay una sabiduría silenciosa que nunca falla, una brújula interna que no se pierde. Esa voz suave, esa sensación profunda que nos guía, siempre estuvo ahí, incluso cuando parecía callada. Cada capítulo de este viaje fue una invitación a volver a ti, a escuchar lo que no hace ruido, a soltar lo que ya no sirve, a confiar incluso sin comprender, a habitar el presente, a perdonar y a aceptar tus heridas. Todo eso tenía un propósito: ayudarte a reconectar con tu esencia, con la parte de ti que siempre supo el camino y nunca dudó de tu capacidad de encontrar la paz y la claridad. Recuerda que crecer interiormente no es un destino, sino un proceso. No hay líneas rectas ni tiempos perfectos. Habrá momentos de calma y momentos de desafío, y en todos ellos tu alma continúa guiándote. La vida no se trata de evitar dificultades, sino de aprender a caminar con confianza y serenidad, incluso cuando el camino no es claro. Este cierre es un recordatorio de que todo lo que buscaste afuera, todas las respuestas que creíste necesitar, siempre estaban dentro. La paz, la fuerza, la claridad y la libertad nunca fueron un premio que recibir, sino un recuerdo que reconectar. Tu alma nunca perdió el rumbo, simplemente necesitabas redescubrirlo. Ahora, al terminar este viaje de palabras, puedes cerrar los ojos y sentirlo. La guía interna, la tranquilidad que surge cuando confías, la ligereza que llega cuando sueltas. Todo eso ha estado contigo desde siempre. La invitación es a seguir caminando, a seguir escuchando, a seguir recordando que el camino nunca estuvo perdido. Tu alma siempre supo el camino, y tú siempre has tenido dentro de ti todo lo necesario para recorrerlo con amor, claridad y paz. Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.